osae yeunle, capaz que diciendo saton tie yeunle, ni por la mente te pasa que este es Osalofo bello. Osa yeunle es Osalofo bello, signo de equilibrio de la balanza, del bien y el mal, donde Olofin y Adbita se sentaron a comer en la misma mesa. Te dice este signo, tú te sientas a comer en la misma mesa con tu enemigo. Tienes muchas caretas a tu alrededor, hay mucha hipocresía y mucha falsedad. Pero también es un signo de el H en las manos. Todo lo que emprendes con tus manos tiene H. Se es artista, pero también se puede ser carterista. Los hijos de este signo deben procurar de vivir lo positivo, aunque muchos dicen que es un signo que no tiene Ire, porque precisamente para mantener el equilibrio no tiene ni Ire ni Osobo, sino como si estuviera en un punto medio. Tratar de no caer en lo negativo de 9-8, que es precisamente desaparecer las cosas con tus suaves manos, no sé si me captan, y darle más un toque artístico a ese don en las manos. Se dice 9-8 también que la mata de plátano cuando pare se muere. El hijo mata a la madre, la mata al nacer o la mata a disgusto. Entonces aquí las madres tienen que tener ya claro que la educación que le den a sus hijos debe ser basado fundamentalmente en el respeto hacia ustedes, para que el día de mañana las malas acciones de los hijos descarriados o mal educados no repercutan negativamente en tu salud. Si una mujer en estado tiene este signo, tiene que hacer en voz para que el momento de dar a luz no hayan situaciones adversas que la hagan tener problemas de salud o peor aún, perder la vida. Se recomienda a las mujeres este signo también hacerse mamografías para descartar problemas en sus glándulas mamarias, en los senos. Cuando la persona tiene un problema muy fuerte por resolver, lo recomendable es ir al pie de Ifá, pudiese marcar Embo con Olofin y Adbita con el bien y el mal, tratar de marcar un Embo donde se cumple ese equilibrio entre el bien y el mal. Aquí nace también el H de las personas para ser montadores, para ser caballo de ocha. Se debe tener siempre a los Egun bien atendidos. Sin embargo, a veces Egun engaña, a veces el oráculo que esté usando te puede engañar. Cuando la persona de este signo está en Ire, le va muy bien, adivina todo, si es que consulta, dan el clavo con todas las recomendaciones y todo lo que interpreta para el consultado. Pero cuando está bajo la acción de un Egun Buruku, de un muerto oscuro, es todo lo contrario. Ese Egun lo engaña, hace que tenga errores al momento de interpretar. Entonces hay que tener mucho cuidado a las personas de este signo, vivir al pie del Embo, no dejar que la acción de Egun negativo le repercuta de esta manera en su interpretación de los oráculos adivinatorios que usen.